¿Y dónde se fabrican las obras de la carne? ¿Dónde se produce la carne? Te estoy haciendo recuerdo de conceptos importantes y fundamentales para tu vida espiritual. Busca Evangelio de Mateo, capítulo 15, 18. 15, 18. Mateo, Evangelio de Mateo, capítulo 15, verso 18. Que nos dice que del corazón salen los malos pensamientos. ¿Qué sale del corazón? Aquí te lo dice, salen los malos pensamientos. Y los adulterios, los homicidios, las fornicaciones, las blasfemias, los falsos testimonios y todas esas cosas. Todas estas cosas son las que contaminan al hombre, dijo Jesús. Aquello que llamó, que sale del corazón, los malos pensamientos, los adulterios y demás. El apóstol Pablo en Gálatas capítulo 5, versos 19, 20 y 21, las llama obras de la carne. Puedes llamarle obras de la carne como ya lo sabemos, y esas obras de la carne salen del corazón. Salen del corazón, no de otro lugar, sino que salen del corazón. Y cuando tú provees y haces así para la carne, te constituye en enemigo de Dios. Te constituye amigo del hombre, pero enemigo de Dios. Te constituyes amigo del mundo, de las cosas del mundo, pero enemigo de Dios, de las cosas de Dios. ¿Vais entendiendo? Porque el ocuparse de la carne es muerte, y aquel que practica las obras de la carne se constituye en enemigo de Dios. Por eso el Señor dice, porque como hiere un enemigo, te herí. ¿Con qué? Él no lo hace personalmente, no. Él ha establecido instrumentos. Él ha establecido instrumentos de castigo. Él ha establecido disciplinadores y castigadores crueles para disciplinar. ¿A quién? Para disciplinar a todo aquel que se porta mal y que actúa y da riendas suelta a sus obras de la carne, desobedeciendo así a Dios y no tomándole en cuenta en su vida. Por tanto, azota con crueldad y lacera por dentro, destruye por dentro todo lo que encuentra en todo lugar como malos pensamientos en su corazón. Y si creías que permitiéndote malos pensamientos, que creías que nadie lo veía, que nadie lo ve, y estás tú protegido de la actividad espiritual, o sea, del adversario cruel, me temo que así no es. Estás equivocado, por tanto, estás equivocada, porque los malos pensamientos provocan también inmediata contaminación, como dijo Jesús. Y esa contaminación es nada y menos que contaminación espiritual. ¿Por qué le permites la entrada a adversarios crueles espirituales, a que te azoten en el alma? Porque tú lo permitiste. ¿Cuándo? ¿Y cómo? Cada vez que tú te permites de darte la de más que el espíritu, te estás permitiendo pensamientos que no son del Señor. Pensamientos de venganza quizás, o insomnio, de lujuria, de asesinato, de celos, de envidia, quizás de controlar a los de su alrededor, de querer insistir a que te toque la tómbola. Tú puedes darle nombre a cada uno de tus pensamientos. Haz una lista y escríbelas. Repásela una y otra vez en tu mente para cambiarlos por los del Espíritu Santo de Dios. Es necesario que aprendas inmediatamente cómo ser guiado por el Espíritu Santo de Dios, rechazando así todo pensamiento malo de este mundo y estando así pronto para castigar toda desobediencia
en el pensamiento, cuando tu obediencia sea perfecta. El Señor quiere que seas obediente hasta en el pensamiento. Quizá no lo sabías. Pues ya lo sabes, que no se te olvide. Hasta en el pensamiento ha de serle obediente, porque si te permite esos malos pensamientos, entonces entras estas fuerzas constantemente por la puerta que has dejado abierta llamada ignorancia. Esa es la primera entrada que les permite a fuerzas inmundas espirituales entrar. Y ahí se da la contaminación de carne y de espíritu. Pues del corazón sale la carne, esos pensamientos, esa obra de la carne llamado malos pensamientos. Y eso automáticamente trae que los heridores vengan a depositarte, a entrar en ti, a estar en ti para provocarte otros más desórdenes que tú ya te debes de dar cuenta. Oiga bien, Iglesia de Cristo, un cambio total en tu interior ha de haber un cambio total en tu interior. ¿Por qué? Porque es una ley del reino. Y tú tienes que saber claramente al respecto. Eres ciudadano del reino de los cielos. Debes, por tanto, saber las leyes que rigen este reino, que dominan este mundo espiritual. Porque tú formas parte de él. Esa es la palabra. Ahora, ¿cuál es la causa de las heridas? Es el pecado. La carne, por eso la Escritura dice así: a causa de la magnitud de tu maldad y de la multitud de tus pecados, tú debes dejar de minimizar la maldad personal tuya. Debes dejar de maximizar los pecados de otras personas. Porque siguiendo así de esta forma, lo único que vas a conseguir es quedarte enano o enana espiritualmente. Y no vas a poder crecer en la medida que sigas tratando de sacar la viga del ojo ajeno y no veas tu viga en tu propio ojo. No vas a poder claramente, como te lo estoy explicando, crecer espiritualmente. Y vas a seguir con ese corazón en carne. El Señor quiere que veas a través de esta palabra la magnitud de tu maldad. Quiere que veas que hasta la más pequeña mentira se constituye un pecado grande delante del Señor, dado que para Él es igual una mentira que un homicidio. Es lo mismo un homicidio que una fornicación. Es lo mismo la fornicación que hechicería o brujería. Es necesario que abras tu entendimiento. Pecado es pecado. Obra de la carne es obra de la carne. Y obra de la carne es pecado. El pecado es obra de la carne. Y tú debes de darte cuenta para que no se produzcan heridas, ni se produzca dolor por esas heridas. Debes dejar de proveer. Debes dejar de proveer, de obrar para la carne. Debes dejar de practicar las obras de tu carne. Debes hacerlo, no hay opción, no hay alternativa. Debemos hacerlo, porque de otra forma van a venir heridores a herirnos de nuevo. Porque está ahí también la ley del Rey del Universo que les da esa potestad y ese derecho. Por eso ahora, desde este momento, tienes que ver en tu interior la magnitud de tu maldad, esa multitud de tus pecados que has ido acumulando, pecado tras pecado, desde tu infancia. Ya debes dejar de minimizar las cosas que han ocurrido en tu vida. Véala en su verdadera magnitud. Véala con el Espíritu Santo de Dios, redarguyéndote de pecado en tu conciencia y poniendo así en tu corazón todas aquellas leyes que tú has quebrantado del reino. Es necesario que veas claramente
esa multitud de cosas que llevas en tu interior, porque de otra forma habrá mayor dolor y destrucción interior en tu vida. Habrá mayor destrucción interior en tu corazón. Por tanto, tú ya no puedes darle más lugar. Tú ya no puedes darle más lugar al diablo, que es tu enemigo real y espiritual. Pues la Escritura nos dice que no debemos dar lugar al diablo. Y el lugar no está a tu alrededor. El lugar no está ahí, en tu dormitorio, donde empiezas a darle lugar al enemigo para que controle tus pensamientos. ¿Dónde? El lugar no está ahí en tu cocina o en el cuarto baño. No está el lugar en donde trabajas, en donde te reúnes en las congregaciones. El lugar no está en ninguno de esos lugares. El lugar donde se le da al enemigo es el lugar del corazón. Es el lugar del corazón.